tardes, hermanos de la Iglesia Paso de Cristo y todos aquellos que vienen por el Evangelio de Jesucristo. El mensaje de hoy se titula Jesús, hijo de David, y un ciego muy especial. El texto es Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¡Qué palabra de bendición! Hoy vamos a ver cómo Jesús sana y salva a un ciego y mendigo Bartimeo. En este pasaje el Espíritu Santo nos revela el corazón de Jesús, nos muestra cómo el corazón de Jesús se mueve por misericordia. También el Espíritu Santo nos enseña la justicia de Jesús, nos muestra el criterio que Él tiene para evaluar nuestra fe y conducta, que consiste en la autenticidad y no la religiosidad. Por medio de Bartimeo, también la Escritura nos enseña el modelo de la auténtica fe que irrumpe en la religiosidad, fe que lleva a Jesús, fe que arrebata el milagro y la bendición que Jesús tiene preparado para hombre de fe. Fe para vivir una nueva vida en Jesús. Por eso, acerquemos con corazón humilde y con oídos para oír el mensaje de la obra salvadora de Jesús, para que Él nos abra nuestros ojos del entendimiento y nos dé visión espiritual para ver con claridad la vida en este mundo de tinieblas, para ver en qué consisten nuestros deberes, exigencias, problemas en relación con el hombre y con Dios. El contexto. Jesús con sus ojos puestos en Jerusalén. Dice en el versículo 46, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Jesús acaba de salir de Jericó, ha dejado ya atrás la última ciudad importante y sigue su camino hacia Jerusalén. Y le seguían sus discípulos y una gran multitud detrás de él. Imponente imagen. Pero ¿qué camino era el camino que Jesús hacía? El camino por última vez a Jerusalén para morir en la cruz. Jesús avanzaba firme, iba delante de todos, sin prisa pero sin pausa. Pero los discípulos le seguían atrás con miedo. Y el pueblo le seguía, obviamente, ignorando esta situación. Marcos capítulo 10, unos versículos antes del pasaje de hoy, 32 al 34, nos enseña. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, cuesta arriba, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le había de acontecer.
Y Jesús dice a los discípulos: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnearán, le azotarán, escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Actitud de autoridad espiritual, el poder para salvar. Nada lo detiene en su marcha hacia el cumplimiento de la salvación de la humanidad, ni la muerte en la cruz. Jesús es la fortaleza como columna de bronce, no daña ni ataca a nadie, pero resiste toda tentación. Ese es el verdadero poder del amor. Una pregunta: ¿vos seguís firme en el ministerio que el Señor te dio? ¿O eres de los que se quejan bastante? Piensa siempre en la fortaleza de Jesús para seguir firme en el ministerio que el Señor te dio. Avanza firme y sé fiel hasta la muerte. Por otro lado, vemos a Bartimeo, el ciego y mendigo, contrastando con la figura majestuosa de Jesús en su último paso por ese lugar. Ahí cerca está Bartimeo, el ciego mendigando. Bartimeo es un nombre arameo que traducido al griego significa hijo de Timeo. Y Timeo significa honorable, digno. Entonces, Bartimeo es el hijo del honorable. Pero paradójicamente en su nombre está la burla de su condición. Siendo hijo del honorable, vive en tinieblas, marginado y postrado. ¿Qué dignidad puede tener alguien como él? ¿Qué habrá hecho para perder la vista hasta quedar ciego y mendigo? Pobre y desamparado a causa de su ceguera, sin nadie que lo compadezca y ayude. Los mendigos eran un espectáculo común en muchas ciudades, debido a que la mayoría de las ocupaciones de esos días requería trabajo físico. Cualquier paralítico o impedido estaban en severa desventaja y era obligado a pedir limosna, aunque la ley de Dios mandaba a cuidar a los necesitados, conforme Levítico 25, 35 al 38. Y especialmente la ceguera era considerada un castigo de Dios, al igual que la lepra, como vimos. En Juan capítulo 9, 1 y 2 podemos leer: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús santo, poderoso y misericordioso, y Bartimeo, pecador, ciego y mendigo. ¿Se producirá ese encuentro? ¿Cómo se desarrollarán los acontecimientos? Hermano, quizás te sientas como Bartimeo, que siendo hijo de Dios honorable y sin embargo te encuentras solo, viviendo una vida carente de significado, olvidado por muchos, y cuando algunos se acuerdan de ti, te ve como un estorbo de la sociedad. Quizás esté como Bartimeo a un lado del camino de la vida, sientas el mundo, sientas oír a mucha gente que van y vienen, tanta abundancia, comodidad. También oyes pasar a los mismos hermanos bendecidos, felices, mientras que con vos no pasa nada. Pero estate atento, porque Jesús está pasando cerca tuyo. Y cuando pasa Jesús, algo pasa. Jesús sorprende y sorprende para tu bien. Punto 2. La fe de Bartimeo. Dice: Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo era ciego, perdió la vista, no podía ver y como consecuencia de su ceguera lo perdió casi todo: trabajo, familia, amistades, su bienestar.
Vivir así no tenía mucho sentido, pero algo lo mantenía vivo. Seguramente, en su diario mendigar, Bartimeo, sentado en su puesto de limosna, estaba enterado sobre Jesús y de su milagro, de cómo Jesús había sanado a un leproso, había sanado al paralítico, resucitó muerto, multiplicó los panes, pero en especial el milagro que hace poquito nomás Jesús dio vista al ciego en Betania, escupiendo al ojo y tocando con su mano y sanando. Marcos 8, 22 al 26. ¿Para qué habrá escupido Jesús? ¿Qué método tan extraño de sanar? Pero ¿qué me importa que me escupa con tal que me sane y me devuelva la vista? Sería la persona más feliz del mundo. Qué bueno sería que Jesús pasara por acá. Pero pasará por aquí. Dios, ten misericordia de mí, haz algo. Y en eso siente el ruido de muchos pasos, de mucha gente, y oye que Jesús está cerca, que Jesús está pasando, y él sin dudar gritó con todas sus fuerzas, a todo o nada, ahora o nunca, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oyendo que era Jesús, Bartimeo comenzó a gritar en un lenguaje que hasta entonces nadie había empleado: Jesús, hijo de David. Impresionante Bartimeo, bienaventurado es. No tiene vista, pero tiene oído para oír y boca para adorar al Dios Hijo Redentor, corazón que puede sentir y ver en espíritu en Jesús como Salvador. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínese cómo afectaría estas palabras a Jesús. Recuerde que Jesús está en camino a Jerusalén para ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y a ser condenado a muerte y entregado a los romanos y ser burlado, azotado, escupido y morir crucificado. Y oye una voz que grita con fuerza: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Impresionante Bartimeo. Hijo de David. Era una manera popular de referirse al Mesías que iba a venir y a reinar. Sería descendiente del rey David, del linaje de David, pero sería aún mayor que él. Sería el Salvador, eterno rey, sería Dios. El hecho que Bartimeo llamara a Jesús, hijo de David, demuestra que creyó que Jesús era el Mesías. Este hecho de llamarlo Jesús, hijo de David, es muy, pero muy importante, porque es una verdadera confesión de fe. Ni la mucha multitud que le seguían, ni los 70, ni aun sus 12 discípulos con que estaban siempre con Jesús, pudieron ver espiritualmente con tanta claridad como este ciego Bartimeo. Simplemente lo veía como profeta o maestro, Marcos 8:29. Bartimeo realmente obraba, gritaba por fe y no por vista, como diría el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:7. Hermano, ¿estás decaído? Aprende de este mendigo y ciego. Aprovecha que está pasando Jesús. Grita: Jesús, hijo de David. ¿Nunca tuviste necesidad de Jesús? Claro que tuviste, al igual que yo. Entonces, ¿cuántas veces clamaste con toda tu voz a Jesús? ¿Cuántas veces? Jeremías 33, pasaje muy conocido, dice así: Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Pensa un poco, ¿qué hubiese pasado si Bartimeo no hubiese gritado? Habría perdido su última oportunidad de su vida. Jesús hubiese pasado literalmente de largo y no hubiese pasado nada en la vida de Bartimeo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo 7, 7 y 8, Lucas 11, 9, 10. Es notable la fe perseverante de Bartimeo. Versículo 48 dice, y muchos le reprendían para que callases, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Reprender significa corregir, amonestar a alguien vituperando o desaprobando lo que ha dicho o hecho. ¿Cuántos eran los que le reprendía a Bartimeo? Muchos. La Escritura dice, y muchos le reprendían. Ahora, ¿por qué le reprendían? Porque gritaba, porque clamaba a viva voz. ¿Y para qué le reprendían? Para que callase y no molestase al maestro. ¿Y qué grosería o cosas insolentes gritaba para que muchos le reprendiera a Bartimeo? ¿Qué hizo Bartimeo? Gritó, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Se dirigió a Jesús con fe, con certeza espiritual, lo adoró y lo exaltó como ninguno cuando Jesús estaba solo. Y solo recibió reprensión de muchos de los seguidores de Jesús. Sus inmediatas reacciones fueron, cállate pecador, cállate ciego maleducado, qué insolente. Cállate, mendigo, qué gana de molestar al maestro. No seas inoportuno, le decía. Y nada más oportuno que el grito de Bartimeo. Ellos no saben que el reino de los cielos no se entra por ser educado ni por cumplir los protocolos de la ley. Se entra con violencia por la fe en Jesús. Ya lo vimos en el caso del leproso, Mateo 8, 1 al 4. Mateo 11, 12 al 13 dice, desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Increíblemente desconcertante la actitud de los seguidores de Jesús. En vez de ver en Bartimeo a alguien a quien ayudar a llegar a Jesús, lo ven como un estorbo solamente. Muchos cumplen con reglamentaciones, diezman, ayunaban 2 veces a la semana, pero no saben que Jesús es Hijo de David y al que lo confiesan abiertamente, lo ven como un estorbo. O lo ignoran, o lo reprimen. Hoy, ahora mismo, aún en muchos lugares, en las cárceles, tras las rejas, en las comisarías, tienen cultos en las villas, hospitales en la calle, aún debajo de puentes. Muchos están clamando. Quizás una vez pasado efecto de droga o del alcohol, está clamando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos están entrando al reino. Y muchos ignoramos. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Clamor, grito o voz que se profiere con vigor y esfuerzo. ¿Cuántas veces clamaste? Bartimeo no se dejó amedrentar, sino que clamó mucho más. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Impresionante la fe de Bartimeo. La fe del ciego va creciendo conforme lo va reprimiendo. Fe hasta las últimas consecuencias. Bartimeo es el perfecto modelo de ejemplo de la manera de acercarse a Dios, a orar y rogar.
Hoy muchos vienen a Jesús, a la iglesia, pero al no ser recibido y atendido con amor, se decepcionan tan rápidamente y se alejan. ¿Y qué hacen? Terminan hablando no solo mal de la iglesia, sino de mismo Dios y de Jesús. ¿Cuánto tenemos que aprender de este pobre mendigo ciego? ¿Cuántos se alejan de la iglesia y de Jesús por sentirse lastimado por una palabra equivocada del pastor o de un líder? Quizás vos, que estás alejado, sea uno de ellos. ¿Y cuánto tenemos que aprender nosotros, los líderes, pastores, ancianos, maestros, de nuestros miembros que aún ante nuestras equivocaciones o nuestro destrato a veces inconscientemente, ellos siguen firmes en la presencia de Jesús? Hermano, si eres como Bartimeo, necesitado de un milagro de Dios, una vida nueva, clama hoy. Este es el tiempo oportuno. Jesús, ten misericordia de mí y no te des vencido por nada. Está en juego tu sanidad y tu vida eterna. Hermano, ahora si tú eres un líder religioso, pastor, apóstol, como se llama mucho ahora, anciano, profeta, diácono, líder de un misterio, clama hoy. Jesús, ten misericordia de mí por haber reprendido, desalentado, directa o indirectamente, expresa o tácitamente, alguna iniciativa de fe. Recibe con amor y respeto a todo lo que se acercan a ti en busca de Jesús. Sé un puente. Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús mismo dijo, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Así que si eres pastor, alguna persona a cargo de un ministerio, no lo eches tú el que viene a buscar a Jesús. En última instancia, presenta a Jesús y Él decidirá. Obviamente que Jesús no va a rechazar a nadie. Punto 3. Jesús, hijo de David. Jesús el misericordioso. Fíjese un milagro. Esto es un milagro. Marcos 10:49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, es decir, ante el mucho clamor persistente de Bartimeo, Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Sabemos, Jesús iba en camino a Jerusalén, ya muy cerca de la semana de Pasión. La otra semana sería semana de Pasión. Estamos hablando 7 días antes de ser muerto. Sin embargo, ante el mucho clamor del ciego Jesús, hijo de David, se detuvo. Jesús no consideró inoportuno a Bartimeo y su clamor, ni consideró un obstáculo en su camino a Jerusalén, el detener para hacer bien a Bartimeo. Nosotros cuando hacemos algo y alguien nos llama pidiendo algo, lo consideramos muchas veces como una molestia y solemos decirle que estamos ocupados en algo importante. Y Jesús sí estaba en algo realmente importante. El camino a Jerusalén, camino de tremenda responsabilidad por delante, cuesta arriba, camino a la cruz, y los discípulos sin la menor idea. Qué estrés por dentro, compenetrado en su ministerio de la salvación. Y sin embargo, Jesús se detuvo. ¿Por qué? Por el grito de un mendigo ciego. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Impresionante la compasión de Jesús.
Jesús hace exactamente lo que clama Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sí, Jesús tuvo misericordia de Bartimeo. Jesús respondió al clamor de Bartimeo. Jesús responde cuando buscas de verdad. Él deja todo, aún su marcha de vital importancia, por misericordia hacia aquel que con sincero corazón clama. El reino de los cielos es raro, es fuerte pero débil. Se abre brecha con el clamor de fe y los violentos lo arrebatan. Hermano, si eres pastor, anciano, líder, toma nota de esta acción de Jesús. Sé misericordioso con lo que te buscan, como Jesús lo fue contigo alguna vez. Y los discípulos, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. ¿Cómo cambia con una palabra de Jesús? ¡Qué personajes! Quienes lo reprendían ahora son los que le alienta a Bartimeo. Por eso, como dijimos, no te desaliente si algún hombre te desalienta. Escuchar la voz de Jesús. Grita hasta que Jesús te oiga. Cuando clamamos mucho más, Jesús deja todo para atenderte. Y los que te impedían, ¿a dónde están? Desaparecen. Son los que te alientan. Cuarto, el despojo de Bartimeo. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. En la Nueva Versión Internacional dice así: él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. O sea, se levantó no de mala gana o normal, sino de un salto. Bartimeo arrojó su capa. La capa servía como vestimenta durante el día y como abrigo, frazada de noche. Así que era algo de mucho valor para Bartimeo, porque no tenía otra cosa más que eso. Por eso el acto de arrojar la capa significa despojarse de todo lo que él tenía. Parece poca cosa, pero para el pobre mendigo, que la capa es todo, es mucha cosa para él. Es una actitud totalmente opuesta al joven rico que en el mismo capítulo de Marcos, capítulo 10 que estamos viendo, versículos 17 a 22, que se va preocupado por la riqueza. La capa era tan importante para el ciego Bartimeo como fue importante la riqueza para el joven rico. Lo que más importaba para Bartimeo era llegar lo antes posible a Jesús, y en ese sentido la capa le era un estorbo. Bartimeo también nos enseña con este acto de despojo. Jesús se había despojado a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres para salvarnos. Y Bartimeo se despoja de la capa para llegar ante Jesús. Ahora, ¿vos estás dispuesto a despojar lo que tenés? Ya sea tu riqueza o tu capa, para ir a Jesús lo antes posible. El salto de Bartimeo. Con su salto nos muestra su entusiasmo y fe como niño en Jesús. Al igual que tirar la capa, al levantarse con un salto, es también una señal de gran ansiedad y gozo de llegar a Jesús. En todo el proceder del ciego Bartimeo podemos observar gran fe y la diligencia que hizo para vencer todos los obstáculos que lo dificultaban. ¿Cuántos hoy permiten que la cosa más pequeña nos impide orar, acercar y obedecer a Jesús? Vos, ¿de qué manera venís a Jesús? ¿Cuál es tanto obstáculo que tienes? No más que Bartimeo, seguramente. ¿Vienes con mucha fe, dispuesto a arrebatar el reino de su bendición? ¿O vení por costumbre o con desgano?
¿Cómo te levantas el domingo a la mañana para ir a la iglesia? Jesús tiene cosas tan importantes. Se detuvo y te está llamando. Tira tu capa. Levántate de un salto y ve hacia Jesús. No vas a hacer esperar a Jesús acomodando tu capa o levantándote lento y desganadamente, ¿verdad? Jesús dejó todo y te está esperando. Bienaventurado el hombre que no tolere que nada le impida llegar a Jesús y obtener respuesta para transformar y bendecir su vida de manera integral, alma, espíritu y cuerpo. Cuarto, el diálogo de Jesús y Bartimeo. 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le pregunta al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Qué pregunta obvia. Jesús pregunta porque no sabe lo que el ciego quiere. Claro que no, él sabe perfectamente. Pero quería una petición específica y una verdadera fe. Jesús quería una lección de fe para la multitud y aún para vos y para mí. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis y llamad, se os abrirá. Jesús respeta, no impone. ¿Qué quieres que te haga? Bartimeo el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. ¡Qué petición tan obvia! Por supuesto que lo que quiere es volver a ver. Pero lo que parece tan obvio no lo es. Es cuestión de fe. ¿Bartimeo pediría recobrar la vista a cada persona que pasaba? No. ¿Por qué? Porque sabe que ninguno puede sanarlo. El hecho de que pida volver a ver es porque Bartimeo confía sinceramente de todo corazón de que Jesús, el Hijo de David, es el único que puede devolverle su vista. Eso es lo que pasa con nuestras oraciones. Creo que debemos confesar que en última instancia no oramos mucho porque no creemos que Dios va a obrar rápidamente. Sino, ¿por qué no oramos? En esto, una vez más, el ciego nos enseña no solo el cómo, la forma de pedir, que es con fe, con todo el corazón y con toda voz, sino también el qué pedir, lo que es necesario para nuestra vida realmente. Pedir el Espíritu Santo, su reino y su justicia. ¿Vos viste alguna vez un mendigo ciego pidiendo limosna? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿viste alguna vez un mendigo ciego en la calle pidiendo recobrar la vista? No. Hoy estás en presencia de Jesús y te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le vas a pedir? ¿Limosna o recobrar la vista? Pediré riqueza, comodidad, trabajo, reconocimiento de tu ministerio. O salvación, discernimiento espiritual, la llenura del Espíritu para vivir una vida con fe, con esperanza, con el poder del Espíritu Santo, para vivir una vida que valga la pena, de sal y luz. ¿Qué vas a pedir? ¿Tu comodidad o el reino de Dios? Quinto, sanidad y la salvación. Jesús le responde, vete, tu fe te ha salvado. ¿Y qué pasó? Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La respuesta de Jesús es para analizar. Impresionante. Vete, tu fe te ha salvado. Ni siquiera lo tocó. Solo con la autoridad de la palabra le devolvió la vista. Jesús sorprende para bien. En esta breve frase de Jesús podemos apreciar cómo Jesús evalúa las acciones de los hombres
y la respuesta conforme a esas acciones. Primero, Jesús dice, tu fe te ha salvado. Él no dice, tu molestia te ha salvado. No dice, tu importunidad te ha salvado. ¿Esto qué significa? Esto es muy, pero muy importante. Para Jesús, que Bartimeo haya gritado y clamado mucho más, no fue un acto de atrevimiento, de mala educación ni inoportuno, como pensaron muchos de sus seguidores, sino un acto de una fe verdadera. ¿Qué hubiese pasado si se dejaba amedrentar y no gritaba más? 2. Con esta afirmación de Jesús, valoró mucho cómo se dirigió a Bartimeo. Para Jesús, dirigirse a él como Jesús, hijo de David, implica que tiene ojos espirituales que puede ver. Es la perfecta confesión de fe que Jesús necesitaba porque iba en camino de Jerusalén. Hasta ahora solo Pedro había confesado de esa manera. Hijo de Dios, Cristo, Hijo de Dios viviente. Es la perfecta confesión de fe que sale por primera vez por un ciego, luego de Pedro. De esta manera, Bartimeo lo está acompañando con su confesión a Jesús a Jerusalén en tiempo que él lo necesitaba. Y Jesús valoró como un acto de adoración. Tercero, Jesús valoró la actitud de una fe que crece y vence los obstáculos, como Jesús iba venciendo cada obstáculo. 4. Jesús valoró el contenido de su petición. Pidió lo que necesitaba a la única persona que le podía pedir. Por todo ello Jesús respondió con sanidad y salvación. Y dijo, vete, tu fe te ha salvado. Acá aprendemos que la fe personal será siempre recompensada, sin importar cuál sea la necesidad o lo imposible que parezca su cumplimiento. Con la sanidad al instante quedó demostrado la fe de Bartimeo. El hombre recibe a Jesús según la fe. Mateo 9:29. Y una pregunta te hago. Si Jesús te dijera que sea hecho conforme a tu fe, ¿recibirías lo que pides? Para reflexionar. Y también debemos confesar nuestro pecado, incredulidad. ¿Cuántas veces, más los pastores, que debemos orar por la sanidad, intercesión? ¿Cuántas veces hemos orado y a veces clamado en público, pidiendo, pero sin fe verdadera? Jesús más de una vez dice que se ha hecho conforme a tu fe. 6. Cuando pide, pide con fe. Y si falta fe, haz como el padre del muchacho enfermo. Señor, ayúdame en mi incredulidad. Dame el don de la fe. El final feliz. Ya vamos terminando. Ahora tenemos el cuadro de la ayuda total. Otra vez. Sería lindo pintar este hermoso cuadro de bendición integral. 52. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo fue sanado de sus ojos, recobró la vista, y no solo eso, sino también la visión espiritual. Una nueva vida. Y otra vez para aprender de Bartimeo, su gratitud al seguir a su Salvador. ¿Cuántas veces nosotros pedimos y cuando obtenemos lo que pedimos nos volvemos para atrás a la vieja vida? Pero él no. Tuvo actitud de gratitud y siguió al Salvador. Sus ojos han sido abiertos para ver cosas eternas nunca vistas, para seguir a Jesús, el Mesías, con paso gozoso hacia la ciudad celestial, donde verá al Rey en toda su gloria. ¿Habrá recogido su capa?
No lo sé, es un detalle menor ahora. Antes lo era todo para él, ahora es un detalle menor. No lo menciona en la Biblia, no lo sé, ni me importa. Pero sí sabemos que tiene a Jesús, hijo de David, como Señor y Salvador. Conclusión. Mateo 11, 12 y 13. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Bartimeo era mendigo, Bartimeo era ciego, pero tenía oído para oír. Oyó que pasaba Jesús y se aferró a esa única oportunidad y no lo soltó. Creyó a Jesús como el tan anhelado Mesías y clamó con todas sus fuerzas. Nada lo pudo detener. Clamó mucho más cuando lo reprendían y oyó a la multitud detenerse y la voz de Jesús que lo llamaba, y esta vez oyó aliento de los que le habían reprendido. Tiró la capa, pegó un salto, fue a Jesús, pidió ver, recobró la vista y ahora sigue gozoso a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, cuánta cosa te quitó el diablo por medio de tus pecados. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, sueño, proyecto, salud, ministerio. Y encima el maligno que te quitó todo te quiere convencer de que no vale seguir viviendo, de que tu caso no tiene solución. Traicionero, mentiroso. Y te termina acusando. Aquel que te alentaba a que haga el mal, ahora te desalienta diciendo que no tiene solución. Pero vos que estás oyendo, cree en la buena nueva de salvación. Cuando Jesús pasa, algo grande pasa. Y ahora abrí tus ojos espiritual. Abrí tus oídos espiritual. Ahora Jesús está pasando cerca. Puede ser tu última oportunidad. No te quedes sentado. Arrepentite de todos tus pecados, de todo corazón. Pedí perdón. Cree en Jesús y clama: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y vas a recobrar todo para tu bendición y la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Que así sea. Oremos. Dios Hijo Jesús, Hijo de David, te damos las gracias por este mensaje, porque nos permite conocer un poco más de ti, Señor. Gracias por tu palabra, que escrito está para leer, creer y obedecer, para experimentar las bendiciones que vos tenés preparada para con aquellos que de sincero corazón te anhelan y con fe te claman. Jesús, ten misericordia de nosotros y derrama más gracia y fe, más gracia para oír y anhelarte, y más fe para dar voces y clamar, mucho más ante presiones, y arrojar nuestras capas para llegar a tu presencia, recibir nuestra bendición integral y seguirte fiel hasta la ciudad celestial, siendo sal y luz en esta tierra de los vivientes para tu gloria. Te rogamos en tu santo nombre, Jesús, Hijo de Dios. Amén.